Queridos jóvenes de Torrejón, buenos días, ¿cómo estáis? Un nuevo saludo desde aquí, desde casa, para todos vosotros, de parte de Mimi, mi esposa, y de mí mismo, perdón, de parte también de vuestros líderes, Isaías, Piedi y Eli. Os saludamos en esta mañana de Jueves Santo, 9 de abril del 2020. No nos hemos podido ir de vacaciones, así que estamos cada uno en su casa, respetando este estado de alarma en el que estamos viviendo y bueno, pues estamos en nuestras casas tranquilos, quietos, y este es el tercer vídeo que os enviamos con el ánimo de cuidaros. Queremos haceros saber que estamos orando por vosotros y le pedimos al Señor que os proteja, que os cuide y que nos dé palabra para todos nosotros, para vosotros también. Y yo estaba leyendo en estos días pasados el libro de Apocalipsis, y hubo un versículo que llamó mi atención y os lo quiero compartir, y compartir algo breve, para que podáis escuchar y en medio de cada uno de estos días podáis tener palabra del Señor. Estamos también iniciando desde hoy jueves hasta el sábado una cadena de ayuno y oración con muchas iglesias en todo el mundo, clamando al Señor, humillándonos nosotros delante del Señor y clamando por esta tierra, por el mundo, por España en particular, y por esta situación de pandemia que estamos atravesando también. Así que os animamos a que podáis tener esto en mente, que en estos días hay ayuno y oración, y animaros e invitaros a que lo practiquéis, que podáis uniros. Si no sabéis cómo nos decís, pero hay toda una estructura preparada para que podamos orar juntos en estos 3 días y ayunar. Preguntar en casa a vuestros padres, que seguramente ellos tengan esta información y estén participando, y uniros para orar, ¿no? Y para ayunar, y busquemos juntos al Señor, ¿no? Como jóvenes de la iglesia de Torrejón no queremos estar al margen de esta iniciativa, queremos participar, así que os animamos a que estéis orando y ayunando en estos días de Semana Santa y centrados en los caminos del Señor. El versículo que os decía que impactó mi vida en estos días pasados es Apocalipsis 16, versículo 15, que dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Llamó mi atención porque el Señor viene otra vez. Eso es algo que la palabra nos enseña y que es cierto, y que igual que vino una primera vez, viene por segunda vez para llevarse a su iglesia, a los que somos su iglesia, y viene para reinar, y viene para llevarnos con Él. Él viene como ladrón, no sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Y a lo que nos insta la palabra en este versículo es a que estemos velando y guardando nuestras ropas. Es decir, estemos velando en una situación de espera, de estar velando, no dormido, sino en vela, ¿no? En una actitud de espera, consciente de que Él viene, y que podamos guardar nuestras ropas, ¿no? Que tiene que ver con cuidar nuestra vida espiritual, emocional y física, cuidar mi vida, mi ropa, ¿no? Para que el Señor no venga y me encuentre desnudo y vea mi vergüenza, ¿no? Viene a mi mente este versículo de que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para el día de tu venida, ¿no? Que el Señor no tenga que señalar nada con el dedo de nuestra vida, que esté sin arreglar, y Él pueda alegrarse al vernos y al encontrarse con nosotros y nosotros con Él, ¿no? Y este versículo llamaba mi atención, y de repente, leyendo Apocalipsis de arriba abajo, me di cuenta que hay 7 bienaventuranzas, y me hacía pensar en las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, cuando Jesús enseña a sus discípulos en el Sermón del Monte y les da unas bienaventuranzas, y de repente digo, ahí va, pero si también en Apocalipsis hay bienaventuranzas, en concreto hay 7, y me gustaría leerlas rápidamente y dejarlas con vosotros, estas 7 bienaventuranzas. La primera está en el primer capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Deciros que bienaventurado significa dichoso, feliz, bienaventurado, feliz, dichoso. Se usaba como una felicitación, ¿no? Bienaventurado eres, ¿no? Como aquella mujer que le dijo a Jesús, bienaventurados
los pechos, ¿no? Que te dieron alimento, ¿no? Era como una felicitación y significa, bienaventurado significa dichoso, feliz. En griego Makarios o Macario, ¿no? Yo pensaba, digo, en forma graciosa poner el nombre a un bebé Macario, le estás diciendo feliz, dichoso, bienaventurado. Pero bueno, creo que el nombre no es muy moderno hoy en día, ¿no? Pero bienaventurado tiene que ver con esta dicha y esta felicidad de pertenecer al reino de Dios, ¿no? Porque cuando Jesús en Mateo capítulo 5 da las bienaventuranzas, está dirigiendo a sus discípulos, personas que ya en alguna manera habían entrado en el reino, formaban parte del reino de Cristo, y entonces estas proclamas, estas bienaventuranzas de Jesús hacia ellos eran para aquellos que ya muestran un carácter, porque pertenecen al reino, ¿no? Y entonces se manifiesta esta alegría, esta dicha, esta bienaventuranza en ellos, ¿no? Y en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, y la primera está en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, ¿no? Porque el tiempo está cerca. Bienaventurado eres tú y yo, somos bienaventurados si leemos y guardamos y oímos las palabras de esta profecía y las guardamos en nuestro corazón. Esta profecía, el Apocalipsis, es algo que Dios tiene en su corazón, que Él decide dárselo a Jesús. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, ¿no? Así que Dios tiene en su mente, en su corazón, este plan para la humanidad. Se lo revela a su Hijo Jesucristo, de cosas que deben de suceder pronto, que nosotros cuando oímos hablar de Apocalipsis o lo leemos pensamos que esto está a años luz, pero no, deben de suceder pronto, y que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, de manera que Dios le da a Jesús esta revelación. Jesús la declara por medio de su ángel a su siervo Juan. Y entonces la primera bienaventuranza es: si somos bienaventurados si leemos y oímos las palabras de esta profecía y las guardamos, porque el tiempo está cerca, ¿no? Pensaba en María, en Lucas 2:19, ¿no? Cuando dice que guardaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba y las guardaba en su corazón. ¿Qué había pasado? Que habían venido los pastores al pesebre y contaban todo aquello que les había acontecido en el campo cuando los ángeles les habían aparecido en la noche, ¿no? Y habían oído ese canto de alabanza, de gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y vinieron al establo, quisieron comprobar lo que los ángeles les habían dicho, y vieron a Jesús en el pesebre y les contaron todas las maravillas y cosas que habían visto. Y María, alucinando, dice que simplemente meditaba en ello y guardaba esas cosas en su corazón. Y tú y yo somos bienaventurados si guardamos en nuestro corazón las cosas que leemos en el libro de Apocalipsis, porque es la revelación que Dios le da a Jesús, que Jesús a través de su ángel le da a su siervo Juan, y la tenemos escrita en la palabra, y somos bienaventurados si las leemos, las oímos y las guardamos en nuestro corazón. La segunda bienaventuranza se va al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 13, donde dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No acierto yo mismo a profundizar en toda esta enseñanza, en la doctrina bíblica, muy a fondo. No sé si, por ejemplo, cuando dice de aquí en adelante está haciendo referencia, porque estamos en el capítulo 14 que habla de los 144.000, habla de que ha llegado la hora del juicio. En el versículo 7 habla de que ha caído Babilonia. En el versículo 8 habla, en el versículo 9 de si alguno está adorando a la bestia, si alguno ya recibe en sus frentes o en su mano esa marca de la bestia. Ahora mismo no profundizaría más allá a nivel doctrinal o teológico, porque tendría que estudiar también yo. Este es un reto para todos nosotros, estudiar la palabra, meditar en ella, aprender. Pero sí, la bienaventuranza tiene que ver con el que muere en el Señor. Y pensaba en las palabras de Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, versículos 13 en adelante, donde Pablo dice él no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, de los que ya están muertos, los que se han muerto, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza.
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que hay esperanza para los que mueren en el Señor, hay una esperanza de resucitar con él a una nueva vida, una resurrección para estar con él, y eso trae esperanza, y es lo que dice esta bienaventuranza en Apocalipsis 14:15. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Lo importante es que mueren en el Señor. Morir en el Señor significa que tienes al Señor en tu vida como Salvador personal, como Señor de tu vida, y que si tú y yo morimos en algún momento, somos bienaventurados porque morimos en el Señor, y la esperanza está... No la tristeza, sino la esperanza está en que vamos a resucitar con Él para estar con Él en el cielo toda la eternidad, ¿no? Y te invito a que leas los versículos del 13 al 18 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, porque son esperanzadores, nos hablan, aleluya, de los que morimos en Cristo, resucitamos luego con Él. Y los que hayamos quedado, si Él decide que viene y hemos quedado, habla de que seremos arrebatados, juntamente con los que ya han muerto y que Cristo ha resucitado primero, ¿no? Toda una preciosa enseñanza, una preciosa doctrina a la que yo me invito y te invito a ti a que indagues en la palabra y podamos aprender de todas estas cosas. Pero la bienaventuranza está en el que muere en el Señor, porque tiene esperanza, porque se va con el Señor a su presencia. La tercera bienaventuranza está en el capítulo 16, versículo 15, que es de donde nace un poquito todo este pensamiento que os quería dejar, y que dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que bienaventurado eres, bienaventurado soy, si sabiendo que el Señor viene pronto otra vez, yo estoy velando en oración. Me lleva este pensamiento a 1 de Pedro 4:7, donde dice que velemos, estemos velando, despiertos, pensando que Jesús viene, estemos atentos. 1 de Pedro 4:7, mas al fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, ¿no? Y habla también de que estemos guardando nuestras ropas. Y dice un poquito más atrás en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. Está hablando el Señor a la iglesia en la Odisea, ¿no? Pero es un consejo para ti, para mí también, que de Jesús compremos vestiduras blancas para vestirnos, y no hay otra manera de que nuestra vestidura sea una vestidura blanca. Cuando nos convertimos a Jesús, cuando le aceptamos como Señor y Salvador personal, Él limpia nuestra vida con su sangre. Nuestras vestiduras, nuestros vestidos de repente son blancos, son limpios, porque su sangre nos ha limpiado, y la bienaventuranza está en que tú y yo somos dichosos, felices, si guardamos nuestras ropas, ¿no? No permitimos que se manchen con el pecado, sino que las mantenemos limpias, guardadas, para cuando Él venga no nos pille desnudos, sucios, ¿no? Y no tengamos nada de qué avergonzarnos. Leía un salmo, el Salmo 45:8, y tocaba mi atención también, ¿verdad? Porque habla de las vestiduras del ungido de Dios, las vestiduras de Jesús, que son vestiduras fragantes, que huelen bien. Salmo 45:8 dice así, hablando de Jesús, dice: mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Es un salmo que habla del ungido de Dios, del rey, de las bodas del rey, y nos está diciendo que sus ropas, sus vestidos exhalan un perfume precioso que agrada, ¿no? Vestidos fragantes, y pensaba para mí que mis vestidos, qué olor exhalan, ¿no? ¿A qué huelen mis vestidos? ¿Huelen bien? Exhalan mirra, aloe y casia, y miraba un poquito estos tres elementos que son, y la mirra y la casia son especies aromáticas que se usaban, dice Éxodo, para la elaboración del aceite de la unción. Y el aloe es un árbol muy alto. Números 24 dice que los plantó Dios. Y el producto, la sustancia que se obtiene tanto del arbusto de donde se extrae la mirra, como del arbusto donde se extrae la casia, como del aloe, en ambos casos estas sustancias se usaban, algunas de ellas, digo, como la mirra y la casia, para la fabricación del aceite de la unción, y del árbol del aloe
este árbol alto era considerado un árbol que tenía que ver con el arrepentimiento y la abstinencia y también con la muerte. De manera que yo extraigo un poquito de este versículo algo precioso, y es que mis vestidos estén dando una fragancia del Espíritu Santo, porque el aceite de la unción tenía que ver también con el Espíritu Santo. Y eso significa que mi vida está en contacto, en comunicación con el Espíritu Santo, que no soy un joven, un hombre, un muchacho, una muchacha ajenos a la vida en el Espíritu, sino que vivo en el Espíritu y mi vida exhala ese aroma a mirra, a casa, a componentes del aceite de la unción. En otras palabras, que mi vida está ungida, que hay contacto con el Espíritu Santo, que estoy llenándome del Espíritu Santo, ¿no? Y el aloe, si para los antiguos tenía que ver con el arrepentimiento y la abstinencia y la muerte, significa que yo vivo muerto al pecado, significa que yo me abstengo, que rehúso de cosas que son pecaminosas, y hay en mi vida arrepentimiento y yo estoy buscando al Señor la llenura de su Espíritu Santo. No sé si me explico, pero bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, sus ropas están guardadas. Estamos viviendo porque nuestras ropas, nuestras vestiduras, las he comprado en Cristo, de Cristo, Él es mi Salvador, su sangre me ha limpiado y yo mantengo limpias mis ropas, mis vestiduras, y permito que la unción del Espíritu Santo esté cubriendo mi vida, mis vestidos huelen al perfume del Espíritu Santo. Y mis vestidos les estoy cuidando, estoy guardándome, absteniéndome de pecar, guardándome para el Señor. Aleluya. La cuarta bienaventuranza en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice un poquito más atrás: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y bienaventurado tú y yo somos, si hemos sido llamados a las bodas del Cordero, porque tú y yo somos iglesia, y al haber aceptado a Jesús somos parte de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, y Él viene por su iglesia, y estamos tú y yo invitados a la cena de las bodas del Cordero, y somos bienaventurados, felices, dichosos de poder ser llamados a esta cena, ¿no? En Apocalipsis 3:20 me llamaba la atención la palabra llamados, porque en Apocalipsis 3:20 dice el Señor que Él está a la puerta y nos llama. Y si alguno de nosotros oímos su voz y abrimos la puerta, dice que Él entra y cena con nosotros. Aleluya. Y es algo precioso. El Señor sigue llamando al corazón de cada uno de los seres humanos, sigue llamando al corazón tuyo, el mío. Llama y nos quiere invitar a la cena. Si tú y yo abrimos la puerta de nuestra vida, Él, de nuestro corazón, Él entra y cena con nosotros, ¿no? Y somos bienaventurados. Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Recuerda esto, tú y yo somos su iglesia, somos su novia, y Él viene por nosotros, quiere casarse con su esposa, con la iglesia, y bienaventurados somos porque somos llamados a la cena de las bodas del Cordero. La quinta bienaventuranza está en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dice que tú y yo somos bienaventurados al ser parte de la primera resurrección. Y vuelvo al pasaje de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tú y yo estamos en Cristo, no tenemos miedo a la muerte, hay una esperanza de resurrección para volver a estar con Él en un cuerpo transformado como el de Jesús, y somos bienaventurados al formar parte de esta primera resurrección. Pablo enseña a los corintios que las primicias de la resurrección es Cristo. Cristo es el primero que resucita. Luego los que son de Cristo, ahí estamos tú y yo. Si tu vida está en Cristo, no hay ningún temor, vas a formar parte de esta primera resurrección y eres bienaventurado, dichoso, feliz por ser parte de ella. Y no entramos más en la teología, pero habría que estudiar cosas preciosas, quiénes forman parte de esta primera resurrección, qué grupos, si esos grupos lo hacen todo en un mismo evento, pensando que en el cielo hay eternidad, en fin, todo algo precioso para estudiar. Ahí tienes otro reto, ¿no? El otro día os decía
el tema de la historia bíblica, ¿no? Los imperios, el imperio persa. Qué bueno es estudiar la Biblia. Aquí tienes otro tema, el Apocalipsis. ¿Os acordáis de cuando vimos también un pantallazo, una vista de pájaro de Apocalipsis en el segundo retiro que tuvimos en Matalpino, ¿no? Y ese taller lo llamamos el reportero Juan, ¿no? Y tuvimos a Juan allí mismo en una comunicación en directo, ¿os acordáis? Y él nos dio a vista de pájaro todo lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, ¿no? Pero me estoy centrando hoy simplemente en estas bienaventuranzas y vamos por la quinta. La sexta está en el capítulo 22, versículo 7, donde dice: bienaventurado, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que es un poco la primera del capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados somos tú y yo si oímos, leemos esta profecía y la guardamos en nuestro corazón, en una actitud de velar delante del Señor y guardar nuestra vida porque Él viene pronto, ¿no? Y lo hacemos con esperanza, con expectativa, con ilusión, con ganas de que Él esté con nosotros y venga por nosotros, ¿no? Y la última bienaventuranza, la séptima, en el capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y me lleva a la que hemos visto, la tercera, de lavar nuestras ropas, ¿no? Que es la que captó mi atención al principio, en el capítulo 16, versículo 15, y esta es muy pareja: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Pensaba en la parábola que da Jesús en Mateo capítulo 22, la parábola de que Él hace una invitación a las bodas, a los convidados, estos no quieren ir, el Señor los destruye y entonces abre la puerta a sus bodas, a todos, dice a sus siervos que busquen a todos los que encuentren y vengan a sus bodas, y de repente en el capítulo 22 de Mateo, versículo 12, se nos dice que se presenta uno que no está vestido, que no está preparado para las bodas, y el Señor le dice: pero tú qué pintas aquí, no estás preparado, ¿no? Y esta bienaventuranza, la última, habla de los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Aquel, en la parábola del capítulo 22 de Mateo, no tenía derecho a entrar, no había venido vestido y fue expulsado fuera, ¿no? Y qué bueno que mantengamos nuestras ropas lavadas, preparadas, limpias, ¿no? Exhalando esa mirra, esa acacia, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese aloe que tiene que ver con la renuncia al pecado. Y estamos guardándonos y velando para cuando el Señor venga. Y simplemente os quería dejar esto en vuestro corazón. Le pido al Señor que sea de ánimo, que sea de alimento para vosotros. Yo no me considero preparado para esto, pero estoy descubriendo la belleza de la palabra en este tiempo de estar en casa, y os animo a buscar en la palabra, a leer la palabra, a buscar lo que el Señor quiere para vosotros. La palabra es fiel, la palabra trae enseñanza, es eficaz, se mete en nuestra mente, en nuestro pensamiento, discierne el pensamiento del corazón, la intención, y trae salud a nuestra vida. Es palabra del Señor, nos hace examinarnos, así que busca, indaga en la palabra del Señor, lee la palabra en estos días, porque puede el Señor sorprenderte de repente con algo. Yo para nada había caído, fíjate que llevo años en la iglesia, pero para nada había caído, por ejemplo, que hay 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Yo las ponía simplemente en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, pero he disfrutado leyendo estas bienaventuranzas y tratando de sacar enseñanza para mi vida, enseñanza aplicable, y por eso quería transmitírtelo también a vosotros, chicos, chicas, que podéis aplicar la palabra a vuestras vidas, porque va a traer crecimiento, va a traer vida espiritual, va a traer fortaleza y madurez a vuestras vidas. Un saludo desde casa, que el Señor os bendiga. Acordaros el sábado, si Dios quiere, nos vemos por la tarde en la videollamada, ¿vale? Y en estos días que estamos celebrando la pasión, la Semana Santa, el sufrimiento de Jesús, estar en esta actitud de decir: Señor, estoy en casa, no me puedo mover, voy a buscarte, ¿qué quieres para mi vida? Acordaros del ayuno del que estamos participando como Iglesia Salén, con otras iglesias en España y en el mundo, orando por nuestra tierra, por los que no conocen al Señor, humillándonos nosotros. Así que únete, no estés despistado, pregúntanos cualquier duda acerca de todas estas actividades, y que el Señor te bendiga, que tengas un buen día de jueves, una buena mañana. El Señor te bendiga mucho, te amamos en el Señor. Chao.